Bueno, cordial saludo. Vamos a presentar el trabajo número 2 de optimización. Mis compañeras Sara Melisa, Daisy Viviana y mi persona Sebastián. En el problema 1 nos encontramos con una empresa de tecnología que buscaba optimizar su función objetivo a través del cálculo de la cantidad de tabletas que se iban a producir o que se podían producir en marzo y la cantidad de auriculares que se podían producir en marzo también. Contábamos entonces con unos datos iniciales, con los respectivos costos de mano de obra y materia prima, los respectivos precios de venta para cada uno de los productos y el margen de contribución, que en este caso para las tabletas fue de 20 pesos, para los auriculares de 15 pesos, y con eso se pudo entonces armar como tal la función objetivo, que era 20x1 más 15x2. Las restricciones principales del problema estaban en la materia prima, tanto para las tabletas como para los auriculares. También había una política restrictiva de efectivo en el cual los 6.000 representaban el gasto mínimo, digamos, lo máximo que se podía gastar la compañía durante el mes y que pudiera a principios de abril tener entonces $4.000 disponibles. Y la restricción, digamos, final de la razón corriente, que se debía tener en cuenta 2.000 como mínimo de razón corriente. Em, a través del solver y a través entonces también de R, se pudo entonces determinar cuál era la solución óptima al problema planteado. En este caso, se concluyó que al producir 50 tabletas y 100 unidades de auriculares, digamos que era el punto donde se maximizaba la función y cumplía con cada una de las restricciones, dejando un margen de contribución de 2.500. Para los precios duales, se observó que para la materia prima, eh, el precio dual era de 1 para la materia prima de los auriculares y esta restricción era una restricción que estaba activa y significaba que por cada unidad adicional de materia prima para auriculares, la empresa lograba adquirir un peso o una contribución de una unidad adicional. Para el efectivo, si el precio dual también era una restricción activa y eso indicaba que por cada unidad adicional de efectivo que la gerencia podía liberar en el flujo de caja, el beneficio máximo aumentaba en 0.4 unidades. Y para las tabletas y la razón corriente, ambos precios duales fueron cero y esos recursos tenían holgura, es decir, que no contaban con, digamos, fueron recursos no limitantes y que no se agotaron por completo. Para las restricciones, entonces, en este caso para la materia prima de los auriculares, era posible aumentar 71 punto 43 unidades y se podía reducir 71.43 unidades, teniendo en cuenta, em, teniendo en cuenta que se podían fabricar 100 unidades. Si se disminuía, entonces quedaba en 28.57 unidades como mínimo y en un máximo de 171 unidades como máximo. Esta disponibilidad de materia prima para auriculares, entonces, si se mantiene en estos intervalos, el precio dual seguiría siendo exactamente de 1 por unidad. Lo mismo con el efectivo. Era posible aumentar entonces 2.500 unidades y se podía reducir solamente 1.250 unidades, teniendo en cuenta entonces 6.000 pesos que había como restricción. Se quedaba entonces con un intervalo de 4.750 pesos y 8.500 pesos. Por lo cual, entonces el precio sombra en este intervalo seguiría siendo el mismo. Y para las tabletas, y la materia prima,
Entonces, actualmente, como sobraban 50 unidades, cualquier aumento permisible era infinito y se podía reducir el inventario hasta 50 unidades sin que se afectara las utilidades. Por último, para los coeficientes de la función objetivo, se concluyó que la empresa mantendría su decisión de fabricar 50 tabletas siempre y cuando su margen estuviera entre 0 y 21.43 unidades o pesos de ganancia. Y para los auriculares, la decisión de fabricar 100 auriculares se mantendría intacta si el margen era de al menos 14 y hasta un máximo como tal. Para el problema 2, entonces se contaba eh, con una función objetivo de 3x1 más 2x2 más 5x3 y al resolver el ejercicio en el solver y en el R, se concluyó que el punto donde se maximizaba la función era cuando se fabricaban 0 unidades del producto A, 230 unidades del producto C y 100 unidades del producto B para un margen de utilidad máximo de 1350, que era donde se maximizaba la función. Para los precios duales, en la operación 1, el precio dual fue de 1. Esa restricción era una restricción activa y significaba que por cada minuto adicional en esta operación, la empresa lograba adquirir una unidad adicional de utilidad. En la operación 2, el precio dual era de 2. Ese precio dual indicaba que por cada minuto adicional en la operación 2, el beneficio máximo aumentaría en 2 unidades adicionales. Y para el precio C, para el producto C, el precio dual era de 0. Es una restricción que estaba inactiva, por lo que si se consiguieran más minutos en esta operación, pues seguiría sin aportar nada de utilidad. Es decir, digamos que el cuello de botella estaba en las otras operaciones. También se observa entonces un valor de -4 que indica que el producto A, que en este caso es X1, no es rentable producirlo a menos que la utilidad suba por lo menos a 4. Para el análisis de sensibilidad de las restricciones, se observó entonces que había una disponibilidad actual en la operación 1 de 430 minutos y que se podía aumentar 10 minutos y reducir 200 minutos. Para esto, entonces, el precio sombra era de 1 y ese valor era válido únicamente, ese precio sombra era válido únicamente si la operación se mantenía en el intervalo de 230 a 440 minutos. Para la operación 2, la disponibilidad en minutos era de 460 y se podía aumentar 400 y disminuir 20 minutos. Ese precio sombra se mantiene constante siempre, o digamos que es válido siempre y cuando la capacidad de la operación se mueva entre 440 y 860 minutos. Algo importante es que este recurso tiene una buena tasa de retorno, 2 por cada minuto, lo cual es una operación ideal para expandir. Eh, por último, en el análisis de sensibilidad para los coeficientes, la solución al problema seguiría siendo la misma, es decir, se seguiría produciendo la misma cantidad de productos A, B y C siempre y cuando se cumpla que, en este caso, el margen de utilidad del producto A esté entre menos infinito y 7. Si la utilidad llegara a superar los 7, pues el modelo cambiaría efectivamente y se empezaría entonces a producir el producto A. Otra de las cosas sería que el margen de utilidad B siempre se mantenga entre 0 y 10 y que el margen de utilidad del producto C esté entre 2.33 e infinito. No importa qué tan costoso o qué tan rentable se vuelva el producto C en el mercado, pues la empresa ya está utilizando el máximo de la capacidad posible y no dejará de producir los 230 unidades que ya produce este producto. Lo único que se vería cambiado sería la distribución total de las ganancias. Bueno, ya para el punto 3 tenemos una función a minimizar de x1 y x2, donde tenemos coeficientes cuadráticos y coeficientes lineales. Tenemos que llegar a una forma matricial de un medio de x transpuesta de dx menos d transpuesta de x, donde tenemos una matriz D, que sería 24, 2, 18. ¿Por qué? Porque esto debe tener la forma de
de los términos cuadráticos, que sería un medio por x1, x2 por la matriz D 24, 2, 2, 18 por x1 y x2, que al realizar esta operación nos daría los mismos términos cuadráticos. Ya tendríamos el vector D que corresponde a los términos lineales y lo estaríamos llevando a una forma de menos D transpuesta X. Eso para que nos pueda dar el resultado en R, que sería menos 4 y 2, aunque acá lo tenemos como 4 menos 2. Esto sería más para llevarlo a la forma de R, donde también tenemos unas restricciones que las tenemos que llevar a esa forma para que nos pueda leer el código en R, que es A transpuesta por X menor o igual que B. Entonces, la restricción 1 la multiplicamos por menos 1, la restricción 2 también, la restricción 3 y la restricción 4, que al realizar pues todos estos cálculos en el R nos da que tenemos un valor de x1 en 0 y de x2 en 0 para un valor óptimo de 0. Ya en el punto 4 también buscamos minimizar una función que tiene x1, x2 y x3. También debemos llevarlo a la forma estándar para poder encontrar el mínimo. Entonces, tenemos una matriz D con esta forma: 2, 0,4, 0, 0,46, 0, 0, 0 y 8. No tenemos términos lineales, entonces debemos de crear un vector D donde todos sus componentes sean 0. Eso también para poderlo llevar al valor de R, y al igual que las restricciones, debemos acomodarlos para que sea A transpuesta de X menor o igual que B. Entonces, la primera la multiplicamos por menos 1 y la segunda también. Ya así tendríamos nuestra matriz A y nuestra matriz B, que al resolver el código en R, tenemos que x1 es 0, x2 es 0, x3 es 4, para un valor de la función objetivo de 64. Listo. En el punto 5 tenemos una función cuadrática de tres variables que queremos minimizar. Tiene términos al cuadrado y un término cruzado de x1 y x2. Por eso no se puede resolver directamente, necesitamos simplificarlo primero. En el paso 1, la clave del problema está en la restricción de igualdad. X1 más x2 más x3 igual a 6. De ahí despejamos x3 y eso nos permite eliminar una variable. Luego sustituimos ese x3 en la desigualdad 2x1 más x2 más x3 mayor a 10 y simplificamos. Y obtenemos dos condiciones importantes: que x1 debe ser al menos 4 y que x1 más x2 no puede superar a 6. En el paso 2, con x3 ya eliminada, la sustituimos dentro de la función objetivo y expandimos el cuadrado. Después de agrupar todos los términos, la función queda reducida a solo dos variables, como se puede ver ahí. En el paso 3, ahora buscamos el mínimo. Sabemos que x1 tiene que ser al menos 4 y que x1 más x2 no puede pasar de 6. El punto más pequeño que cumple con eso es x1 igual a 4 y x2 igual a 2. Con esos valores, x3, que es igual a 6 menos 4 menos 2 igual a 0, evaluamos la función y nos da igual a 76. Finalmente, pues para confirmar, armamos como la forma matricial en la matriz D con los coeficientes cuadráticos multiplicados por 2 y el término cruzado repartido simétricamente y corregimos el código en R. Y corrimos el código en R. En R pues nos confirma exactamente el mismo resultado y el valor mínimo de la función, que es pues 76. Ya para finalizar, tenemos acá un resumen de todos los puntos con nuestro problema, nuestra función objetivo y los valores que corresponden a el resultado de la función objetivo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.